Señor, haz que en tu corazón encuentre la paz, dormido a tu calor, y que tu cuerpo y sangre me den la vida que me sustente, para que una vez saciado de ti pueda descansar, para otra vez continuar por las veredas de este mundo y con tu amparo llegar por fin un día al reino de tu Padre. Amén. ¡Luismi! ¡Vámonos! ¡Oye! ¡Llama cuando tú quieras! Venga, señores, dos por igual. Vámonos al cielo con el amor. ¡Hasta ahí! Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al maero, para quitarle los clavos a Jesús en Nazareno? Cualquier hecho en la vida de una hermandad, cualquier fenómeno de devoción hacia cualquiera de las advocaciones y representaciones de Cristo en su pasión, tienen su origen en el tiempo y en el espacio. Podemos afirmar categóricamente que hoy no existiría la entrega, compromiso y devoción sincera de un grupo de hermanos cofrades en torno a una imagen sin que nuestros antecesores no hubieran descubierto allá por el año 1966 que era posible incrementar nuestra riqueza catequética con la incorporación de la hermandad que ya veneraba a Jesús del Perdón y a la Santísima Virgen de la Esperanza, de la advocación del Santísimo Cristo del Amor en su prendimiento. De su historia, de sus ricas manifestaciones artísticas y estéticas en los últimos 18 años en general y en particular en los últimos 10, los mismos que cumple la actual cuadrilla de costaleros como tal, daremos cuenta en estas imágenes. Nos situamos en el 7 de febrero de 1967, fecha en la que el Obispado de Jaén validaba mediante decreto el informe favorable de la Comisión Diocesana de Liturgia que permitía incorporar la advocación del Santísimo Cristo del Amor, largamente anhelada por quien fuera gobernador de la cofradía durante 28 años, don Antonio Donaire. Fue el miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, Juan Abascal Fuentes, quien daba forma plástica a las imágenes de Jesús y Judas, talladas en su totalidad en madera de Flandes de alta calidad, encarnadas, policromadas, estofadas y doradas, y de casi 2 metros de altura. Las paradojas de la historia han determinado que esta imagen esté actualmente expuesta al culto en la entrada de la sacristía en la parroquia de Cristo Rey, a modo de retablo, tal y como aconsejó su autor desde el principio, pues opinaba, en disonancia con la Junta de Gobierno de la época, que la altura de las imágenes era desproporcionada para realizar esta acción de penitencia. Incluso, esta discrepancia se materializó en otro hecho relevante, puesto que la idea originaria de Antonio Donaire de acabar completamente el misterio de forma similar a como hoy está finalizado, fue descartada por la Junta de Gobierno por el tamaño de las tallas y por no mezclar las dos imágenes realizadas con otras de vestir. La bendición del grupo, que representaba el momento del beso traidor de Judas, como señala a los soldados para que apresaran a Jesús, tuvo lugar el 18 de abril de 1967. Los 3 primeros años procesionaba a ruedas, el que fuera primer paso de Jesús del Perdón, justo hasta que Vicente Castillo realizó desde 1970 un nuevo paso, ya que en el anterior, de Escayola, aparecieron numerosas grietas en el transcurso de la que sería su última estación de penitencia. El nuevo paso se estrenaría en 1972, realizado en madera de nogal, con 16 escenas de la vida de Jesús enmarcadas en columnas y arcos dóricos,
con pasajes de la Pasión como Anunciación, entrada en Jerusalén, oración en el huerto, prendimiento, penitencia, coronación de espinas, vía crucis, crucifixión, expiración, descendimiento o glorificación. Desde 1990 fue portado a hombros por anderos al más puro estilo de María Santísima de la Esperanza. El paso sería admirado hasta 1998. No fue el Cristo del Amor objeto de excesivas atenciones en sus primeros años. Muy a la sombra de las dos advocaciones tradicionales, ni tan siquiera le eran ofrecidos unos cultos, ni el adorno floral que lucía cada estación de penitencia destacaba por su esmero. La cofradía fue incorporando costaleros a los pasos de Jesús del Perdón en 1982 y María Santísima de la Esperanza en 1984. Eso sí, desde este año, 1984, se inicia un vínculo entre la cofradía y una institución que sí será protagonista en futuras imágenes, creando un nexo de unión imprescindible con el Cristo del Amor. Hablamos de la residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres. La historia del Cristo del Amor está marcada por una fecha determinante para su resurgimiento, el año 1990. La cofradía era gobernada por Juan José Romero Ávila García. A su lado, jóvenes cofrades como Francisco Javier Palomo Marín o Antonio González González, indiscutibles protagonistas del cambio de la hermandad que iba experimentando poco a poco. El miércoles santo de ese año de 1990, 170 jóvenes cofrades que vestían la penitente túnica azul y blanca portaron sobre sus hombros el enorme paso de misterio, donde solo el Señor y Judas representaban la escena del beso traidor. De manera totalmente contemporánea, este año la cofradía se plantea restaurar las muy deterioradas tallas de Juan Abascal, algo que no llegó a realizarse ya que se tomó la decisión de o suspender al culto externo esta advocación o dotarla de protagonismo mediante un cambio de la imaginería y la terminación del misterio tal y como fue concebido por Antonio Donaire en su momento. Afortunadamente, se optó por esta segunda opción. Por tanto, las imágenes de Juan Abascal procesionarían a hombro solo en 1990 y 1991. Su fabricano fue Antonio González. La fidelidad de los primeros costaleros fue la semilla para la llegada de otros nuevos, con la incorporación de las nuevas tallas. Algunos de ellos aún siguen en activo, siendo la simiente de la actual magnífica cuadrilla de costaleros del Santísimo Cristo del Amor. Nuestro homenaje, por ello, a Joaquín Cárdenas, Pedro Antonio Cruz y Pedro Talero. El negativo informe de la restauradora María José López de la Casa determinó finalmente que se decidiera iniciar los trámites para el cambio de la imaginería del misterio. Tras barajar el nombre e incluso entrevistarse con miembros de la Junta de Gobierno en 1990, con imagineros de la talla de Álvarez Duarte, Miñarro o Dué de Luque, finalmente, y a través de contactos con la orfebrería Villarreal de Sevilla, se tienen noticias de los inicios de un joven imaginero trianero cuyo currículum gustó sobremanera a los dirigentes de la hermandad. Su nombre, José Antonio Navarro Arteaga. Tras contactar con él, este sugiere con privilegiadamente cómo podría ser concebido el acabado del paso. Aceptada su propuesta, se procedía a iniciar los trámites ante las autoridades eclesiales, trámites que dieron su fruto el 27 de noviembre de 1991, cuando el obispo de Jaén, don Santiago García Aracil, dio el visto bueno al cambio de la imaginería, recordando, eso sí, que ante este gasto la cofradía no debiera descuidar sus obligaciones caritativas con necesitados y pobres. No iba descaminado en sus consejos. Desde sus inicios, el Cristo del Amor ha sido el estandarte de la caridad creciente y sólida en nuestra hermandad. La bolsa de caridad, cada miércoles santo, queda expuesta a los pies del Señor del Amor. El día 22 de marzo de 1992, la nueva imagen abandonaba su cuna de la calle Magallanes de Sevilla, ante las lágrimas de una enorme cantidad de personas que habían hecho suyo al Cristo del Amor y que durante su realización, y aún sin bendecir, le rezaban desde la calle, a través de la ventana, mientras su autor le iba dando forma poco a poco. Como posteriormente ocurrió a nuestros cofrades y devotos, la belleza, mirada y expresividad de sus lacrimosos ojos
habían calado hondo ante quienes alguna vez en su vida lo han contemplado. El día 26 de marzo de 1992 era bendecida la imagen del Señor del Amor por el referido obispo de la diócesis, apadrinado por don José Carrillo Colmenero, tristemente desaparecido justo en los campos donde se corta el olivo que cada miércoles santo se sitúa sobre su canasto, y por las hermanitas de los pobres, a cuyos ancianos ampara y protege. La imagen procesionaría a hombros de sus costaleros en el neoclásico canasto de Vicente Castillo el miércoles santo de 1992. Los primeros cultos en su honor se celebraron el 21 de junio de ese mismo año. La finalización de la nueva imaginería de José Antonio Navarro Arteaga data de 1994. Esta imaginería concentra muchas tendencias estilísticas, desde la clásica antigua hasta caracteres renacentistas manieristas, pasando por el barroco sevillano. Jesús es señalado por el beso del apóstol traidor. Su rostro es pálido y por su tez resbala sudor mezclado con sangre. Judas aparece con malvada expresión. La traición se completa con el prendimiento del Maestro. Dos escenas en una. San Pedro increpa con dureza al centurión mientras intenta levantarse. Marco, el sayón, añade un toque costumbrista a la escena, expresando con su antorcha la noche cerrada en la que se desarrollan los hechos. Un vigoroso San Juan contempla la escena con incredulidad, impotencia y tristeza. La imagen despertó desde sus inicios una inusual devoción en nuestra parroquia de Cristo Rey. Es más, sus estampas y fotografías se empezaron a ver con inmediatez hasta en la residencia sanitaria de nuestra capital. Así, cuando en 1995 la agrupación de cofradías encarga a la hermandad que uno de sus titulares presida el tradicional Vía Crucis del miércoles de ceniza, no se duda de que esta amplia devoción en nuestra tierra es motivo más que suficiente para que el Cristo del Amor lo presida. La titularidad de la Fabricanía del Paso ha pasado a manos de otro de los grandes cofrades del perdón, Pedro Jesús Aceituno López. Más adelante veremos pormenorizadamente cómo transcurrió ese Vía Crucis y la posterior estancia del Señor en la residencia de las Hermanitas de los Pobres. El hecho más destacado desde 1992 a 2001 fue la realización de la nueva imaginería barroca que contrastaba con el neoclásico paso en el que procesionaba. Posteriormente veremos cómo este contraste se salvó con enorme brillantez. En 1996, la imagen del Cristo del Amor protagonizó el Vía Crucis y la posterior estancia del Señor en las Hermanitas de los Pobres. En febrero de 1997, el Cristo es elegido para presidir el cartel de la tertulia cofrade Mediatrix. El lema refleja perfectamente la simbiosis que el Cristo había establecido con esta su tierra. Alégrate, Jaén, que el amor sube a tu encuentro. Es en mayo cuando por primera vez se atisba en Junta de Gobierno la posibilidad de cambiar el canasto que albergaba el misterio más portentoso que Jaén contemplaba en su Semana Santa. Hablamos de las postrimerías del gobierno de Juan José Romero Ávila García. El proyecto se culminó durante el mandato como gobernador de otro grande de nuestra hermandad, Francisco Javier Palomo Marín, que acometió con su Junta de Gobierno dar forma y vida plástica al nuevo misterio, con una inusitada brillantez. De esta forma, el discurrir del misterio, el creciente grado de compromiso de sus costaleros, tanto en cantidad como en calidad humana y cofrade, va de la mano de la elaboración de ese nuevo canasto. El lunes de Pascua de 1998, uno de los grandes de la carpintería religiosa, el sevillano Manuel Caballero Farfán, visitaba nuestra ciudad para esbozar la idea de lo que podría ser el nuevo canasto. Como decíamos, si hasta 1996 fue Antonio González, excelente trabajador, gran persona y actual hermano mayor de la imagen, quien ejerció de fabricano,
En estos decisivos años que vemos en las imágenes, destacó la labor del joven cofrade Pedro Jesús Aceituno López, forjado bajo la mirada del Señor del Amor y de familia también muy vinculada a la imagen, a la que profesan un singular y ejemplar cariño. El mismo cariño que una serie de cofrades y devotos del Señor demostraron cuando en verano se conoció que donarían múltiples elementos del paso. La realización del canasto empezaba a tomar forma. Al analizar la estética de los diferentes pasos vinculados a la advocación del amor, volveremos a hablar de él, que se realizó finalmente en los talleres de Manuel Caballero Farfán, tallados por don Gonzalo Merencio Álvarez, quien posteriormente tuvo una vinculación más estrecha con la hermandad. Por fin, fue en la tarde del miércoles santo de 1999 cuando, a la llamada del gobernador Francisco Palomo, se alzaba al cielo, por primera vez, el barroco canasto, poderoso en sus formas, aún inacabadas. Este año, no fue el único acontecimiento memorable en el que la imagen del Santísimo Cristo del Amor tuvo un especial protagonismo. Ya en la Cuaresma centró el cartel de la Semana Santa de la ciudad, tal y como hiciera en años anteriores sendas fotografías tanto de Jesús del Perdón como de la Virgen de la Esperanza. Este cartel fue presentado en el Hospital San Juan de Dios por el anterior gobernador Juan José Romero Ávila García en un acto que quedó para la historia. Allí, la agrupación musical Jesús de la Viedad estrenaba una marcha dedicada a él, majestuosa sinfonía mezcla de solemnidad y explosividad triunfal que resuena cada miércoles santo bajo el título de Beso y Traición. En este cartel, el Señor sostiene en sus manos su propio trono y a sus hijos costaleros, portadores en la pintura del más preciado tesoro, nuestra ciudad y su catedral. Una serie de simbologías, como el cáliz eucarístico, terminaban de dar forma a esta genial obra del pintor jiennense Francisco Carrillo Cruz. El día 27 de febrero, la Casa de Hermandad era testigo de la llegada de una especie de rompecabezas que 24 horas después tomó la forma del nuevo canasto. El paso, ese miércoles santo, fue llevado como nunca hasta ese día. No es una afirmación gratuita. El largo y duro trabajo en el tiempo de capataces, fabricanos y, cómo no, del cuerpo de costaleros, daba sus frutos con un misterio que empezaba a tener sello propio, por su concepción estética que se entrelaza con una dosis muy importante de devoción, con costaleros implicados en la vida diaria de la hermandad y en los cultos a su titular, ya por aquel entonces muy vinculados a su vez a la celebración del Corpus Christi. La propia agrupación de cofradías felicitaba al cuerpo de costaleros del amor por su excelente e innovador saber andar. Por si fuera poco, a la cantidad de simbología que albergaba el nuevo canasto, que después analizaremos, hay que sumar un regalo que colmaba de ilusión a la hermandad. José Ibáñez, gran amigo de la cofradía, donaba una rama del huerto de los olivos de Getsemaní, recogida ex profeso y que todos los años se sitúa en un relicario en el frontal del canasto. ¡Vámonos los dos costeros por igual a tierra! A lo largo de los años, ha variado la manera de portar los pasos que han albergado la imaginería del Santísimo Cristo del Amor en su prendimiento. En sus inicios, el estilo malagueño fue el predominante, con una zancada más amplia, de costero a costero, sin cambios a la hora de interpretar las marchas y sin estridencias. Los casi 170 portadores del paso vestían el hábito penitente correspondiente tradicionalmente a la sección del Cristo del Amor. Corría el año 1990 y empezaba a tomar importancia este misterio. Si bien, al estar formado por solo dos imágenes en un canasto neoclásico de amplísimas dimensiones, daba una sensación extraña al espectador, pero a la misma vez daba una imagen muy efectista al portarlo, dado el gran número de anderos costaleros. El enriquecimiento estético del paso se produce no solo por el exorno floral, que a partir de ese momento fue más cuidado por la cofradía, sino también y especialmente por la incorporación entre los años 1992 y 1994 de la actual imaginería del prendimiento, momento que provoca un repunte de costaleros.
Ni qué decir tiene que los que salían del templo, al igual que en el Paso de la Esperanza, cumplimentaban íntegramente el recorrido sin relevo alguno. La inexistencia de ensayos daba poca cohesión a lo largo del año al cuerpo, ese cuerpo de costaleros, anderos del amor. Aunque en algunos casos existía un alto compromiso que se volvía generalizado al pagar la papeleta de sitio destinada a la bolsa de caridad o la cuota de cofrade. No en vano, en la hermandad, toda persona que participa en la estación de penitencia, ocupe el lugar que ocupe, incluidos los costaleros, son, sobre todo, hermanos o cofrades. El cambio de canasto en 1999 fue decisivo en el fuerte impulso que este paso ha gozado en los últimos años, sin olvidarnos de que el verdadero protagonista que aúna este impulso, el nexo común donde confluyen la devoción de sus costaleros, cofrades y devotos, es la magistral talla del Cristo del Amor del trianero José Antonio Navarro Arteaga. La etapa de andas del paso tuvo como principales impulsores a capataces como Antonio González González, uno de los precursores del cambio de ruedas a anderos, y a Pedro Jesús Aceituno López, quien vivió muy intensamente el cambio de andas al paso por dentro y portado a doble trabajadera. La época contemporánea va asociada al actual capataz del paso, Juan Antonio Jurado Moreno. Es por primera vez en esta etapa, la de Juan Jurado, cuando se asocia la denominación de cuadrilla no sólo a una imagen, que es donde más y principalmente se ha de asociar, sino también, y gracias al fruto de su trabajo y buen hacer, que se asocia a una persona, constituyendo lazos reales de fraternidad entre capataz y costaleros, entre costaleros y su capataz, y en general, entre todos aquellos que forman la gran familia de la cuadrilla del amor. Sí, digo bien, familia, ya que desde que se adoptó esta denominación al cuerpo de costaleros del amor, se ha ido buscando la integración y convivencia entre sus miembros, no solo entre los meses de ensayos, sino durante todo el año, creando verdaderos lazos de amistad entre sus componentes y capataces. De todo esto, y con ánimo de seguir fomentando esta amistad, nacen las cenas organizadas por la cuadrilla del amor el sábado de trigo o en Navidad, así como diferentes convivencias en la Cruz de Mayo que celebra la hermandad o durante los días de la Feria de San Lucas, en la Caseta. Durante esta etapa, dos han sido las formas de portar el canasto. Desde 1999 a 2004 e inclusive la doble trabajadera, más tradicional en nuestra tierra. La carga con los dos hombros, independientemente de otras consideraciones, tenía el gran inconveniente de que a la hora de arriar el paso, el descanso de los costaleros se producía en incómodas posiciones, bien de rodillas, bien sentados en las zambranas de la parihuela, disminuyendo el rendimiento e incrementando el cansancio. Además, con esta manera de portar, los relevos se tenían que realizar por cuadrilla o turno completo. Algunos años doblando cada turno 2 veces, no por la escasez de costaleros, sino por el excesivo peso de nuestro paso de misterio. Otros años completaron la mitad del recorrido cada turno. Tras ver todos estos inconvenientes, y debido también al ánimo emprendedor y de superación de esta cuadrilla, se piensa a corto plazo cambiar la manera de portar a nuestra venerada imagen titular, esta vez al definitivo arte del costal. El resto del periodo, es decir, desde 2005 a 2007, está marcado por la introducción del costal en la cofradía, junto con el paso de Jesús del Perdón, decisión casi unánime aceptada en una reunión exclusiva para tratar este asunto que posteriormente fue llevado a votación por los costaleros del Santísimo Cristo del Amor. Esta manera de portar el paso, cargando sobre la apófisis espinosa de la 7ª vértebra cervical, justo en la cruz formada entre la columna y los hombros y amortiguando el peso por la morcilla del costal convenientemente fajada, permite un mejor y más cómodo trabajo. Además, disminuye el riesgo de lesiones. También los descansos son mucho más cómodos al realizarse totalmente erguidos. Los relevos no son ya por turnos, sino por refrescos, por palos completos e incluso costalero por costalero, si la iguala realizada da el mismo tallaje. Sin duda,
en Jaén es posible esta forma de andar, aunque muchos entendidos en la materia digan lo contrario, por la orografía de nuestra ciudad. Es evidente que este arte, porque así lo es, tiende a una mayor preparación y a un cuidado más exhaustivo por parte del costalero, desde hacerse la ropa perfectamente a saber fajarse correctamente, así como saber adoptar las posturas correctas debajo del paso. Por todo esto, la cofradía y los responsables del paso no dudaron en asesorarse correctamente, por lo que acudieron a notables cofrades sevillanos y linarenses para que fueran nuestros maestros en el arte del costal. Ángel, costalero de más de 20 años debajo del Cristo de la Sed, y el Faqui, costalero del Señor de la Sentencia, ambos de Sevilla, y Andrés Caparrós, capataz del prendimiento de Linares, tristemente fallecido a finales de 2006. El aumento de costaleros ha sido una constante en estos últimos años, permitiendo la ejecución de diferentes formas de andar, teniendo como base el paso corto, o más vulgarmente conocido como paso sevillano, siguiendo los dictados de las composiciones musicales de la agrupación musical que les acompaña, consiguiendo un movimiento mucho más suave y sincronizado. Como nota informativa, hay que decir que el paso del Santísimo Cristo del Amor calza en la actualidad 45 costaleros, distribuidos en 9 palos, en cada uno de los cuales se sitúan 5 miembros. La cuadrilla consta de 2 refrescos completos. Pero simplificar la forma de portar los pasos en los años recientes es olvidarnos de diversos hitos importantes, como es la terminación de los faldones laterales y traseros, así como los candelabros de brazos cimbreantes donados por el cuerpo de costaleros y devotos del Señor del Amor, hitos que analizaremos más adelante. En 2004 se grabó un CD en directo en plena calle para costear con su venta esos faldones laterales, con la interpretación de la agrupación musical de los afligidos de Puente Genil. La cofradía siempre presta al mejor trabajo de los costaleros, sustituyó la parihuela de madera del canasto por otra de aluminio, que aún no ha sido estrenada en la calle. Es la de madera la que actualmente se utiliza en los ensayos. Sin duda, si en algo se ha caracterizado la manera de procesionar las imágenes del Cristo del Amor o la imaginería completa actual, es por la enorme variedad de la que se ha hecho gala. Ya apuntamos con anterioridad que el primer altar itinerante donde el Cristo del Amor de Juan Abascal Fuentes procesionó fue realizado en Escayola de manera totalmente artesanal. Es evidente que el material provocó no pocos problemas. Las grietas eran constantes cada vez que salía a la calle. Primero con la imagen de Jesús del Perdón y durante brevísimos años con las imágenes del Cristo del Amor y Judas de Juan Abascal, hasta que la situación se hizo irreversible y tuvo que realizarse el paso neoclásico, obra de Vicente Castillo Gutiérrez. La estética era muy defectuosa, incluso los exornos de iluminación usados, por no hablar de la estética de los adornos florales, nulos prácticamente, característica que se extendió en el tiempo hasta que la cofradía comienza a concienciarse de la importancia de la advocación. A principios de 1970, al menos los dirigentes de la hermandad sí toman conciencia por necesidad y lógica de que el nuevo paso debía ser una realidad. El primer gran acierto fue encargárselo a un brillante artista jiennense, el ya nombrado Vicente Castillo Gutiérrez, autor asimismo del impresionante canasto actual de Jesús del Perdón. El paso sería construido en madera de haya esterilizada y en estilo neoclásico, tallado sobre 16 tableros con motivos de la Pasión, con un chasis metálico para ser portado a ruedas. Es justo aquí mencionar a esos otros costaleros que durante muchos años, al golpe de riñón y volante, paseaban nuestra querida advocación por las calles de Jaén. El paso costó en total 180.000 pesetas, costeadas por los hermanos López Saavedra, Antonio Donaire y un par de cenas. El feliz estreno se dejó para 1972, coincidiendo con el 20º aniversario fundacional de la cofradía. La estética neoclásica del canasto contrastaba con la tendencia barroca de las imágenes. El paso realizado finalmente en madera de nogal, no de haya como se pretendió en su momento, incluso se le oscureció la madera años después, quedaba totalmente desproporcionado,
debido a las dimensiones exageradas que tenía para solo poseer 2 imágenes. Los faldones eran de terciopelo italiano con broches de oro. La estética del paso mejoró al incorporarse la actual imaginería. Para empezar, se retrasó la posición del Señor y Judas hasta que se completó el misterio, momento en el que es evidente se llenó de contenido tan amplio espacio. Una de las mejoras más significativas fue la incorporación de los 4 faroles de orfebrería en las esquinas, así como los fanales en las capillas donde hasta ese momento se situaban los 12 apóstoles. Estas piezas de orfebrería han estado situadas en el nuevo canasto hasta que los fanales de las esquinas fueron sustituidos por los evangelistas actuales y los faroles de las esquinas por los portentosos candelabros de brazos cimbreantes estrenados en el año 2007. Pero cuando se produce el verdadero matrimonio entre la estética del canasto y la imaginería, cuando el barroco se encuentra con el barroco, es con la realización del actual canasto, obra de Manuel Caballero Farfán, tallado por Gonzalo Merencio Álvarez. El paso, en el que forzosamente nos hemos de detener más, se realiza en madera de cedro, con perfiles de plata y bombo sinuoso, con una rica talla plagada de abundantes detalles ornamentales como cabezas de querubines y ramos de fruta de la abundancia, estofados y policromados. 4 cartelas de orfebrería principales en las que representan las alegorías eucarísticas en el frontal, tiara pontificia en el lateral derecho, cruz de San Juan en el lateral izquierdo y el mar de olivos de nuestra tierra en la trasera. Además, existen una serie de cartelas menores en los laterales, con las referencias a la pasión de Cristo en su flagelación, recuerdo de Jesús del Perdón, misterio de la coronación de espinas, alusiva a la sentencia de muerte que sufrió Jesús y recordatoria del lavatorio de manos de Pilatos al entregar al Maestro al suplicio de su muerte de cruz. En el frontal del paso, el llamador, donado por otro de los actuales hermanos mayores de la imagen, Manuel Ortega Carrillo, que representa el amor de Cristo a la humanidad, a través de la figura simbólica del pelícano, que picotea su pecho para alimentar con su sangre a sus polluelos. Todo ello recogido en una banderola con la leyenda «Adiós por el amor», toda una referencia a nuestra bolsa de caridad. La visera del paso está flanqueada en su perímetro por un moldurón en talla continua con motivos vegetales, calada y abultada como soporte a los faldones azul Prusia bordados, calados en malla a modo de respiraderos, siguiendo diseño y filigrana floral. Divididos por pilastras verticales, alterna la malla con óleos de escenas de la vida de Jesús infante. En las esquinas altas de los faldones, las escenas pictóricas muestran arcángeles alados y tenantes, con motivos de la pasión. La parte baja de los faldones está formada por una cenefa o friso continuo, en el centro cerradas por rosetones. Inscripciones simbólicas como el crismón, Cristo Rey, escudo de la diócesis y escudo antiguo de la cofradía. El bordado de los faldones, concluidos en la etapa de hermano mayor de Joaquín Riquelme Montoro, es obra de Javier García y Martín Suárez, bordadores de nuestra capital. Los óleos son obra de Trinidad de la Casa Arán. Para financiar estos faldones, la hermandad editó un CD grabado en directo en plena calle, titulado A mis costaleros, y que recogía la estación de penitencia de 2004, con la música de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de los Afligidos de Puente Genil, que acompañaba al Cristo del Amor. El paso fue terminado años después de su estreno, con los 4 evangelistas para las esquinas, realizados por la imaginera sevillana Lourdes Hernández Peña. El broche de oro de todo el proceso lo han puesto los nuevos candelabros de brazos cimbreantes, ejemplo en cuanto a su idea y financiación de cómo un puñado de cofrades, constituidos como plena y unida cuadrilla de costaleros, pueden llegar a regalar a su hermandad y a su venerado Señor lo que cualquier hijo regalaría a su padre, lo mejor de sí mismo, expresado en unas piezas repletas de calidad. De una desilusión nació la ilusión. En el año 2005, la lluvia impidió la salida de la cofradía a la calle. En los desmontajes surge la idea de sustituir los faroles de orfebrería por unos candelabros de brazos cimbreantes.
siempre bajo la supervisión de la Junta de Gobierno, y como la respuesta de la mayoría de los costaleros era positiva, se decidió que estos y los devotos aunarían fuerzas para que, mediante la aportación económica que cada uno le fuera posible, se consiguiera financiar el proyecto, que sería tallado por el autor del paso, Gonzalo Merencio, y por Orfebrería Villarreal. El conjunto estaría formado por 4 candelabros de guardabrisas de brazos cimbreantes de tipo arbóreo, de 9 luces cada uno para las esquinas, realizados en talla de madera con tronco común, que nacen aunados desde basamento de orfebrería con la simbología del pelícano, símbolo del amor de Cristo, de estilo barroco, a juego con el paso procesional del Santísimo Cristo del Amor en su prendimiento, y en color caoba. 2 candelabros de guardabrisas cimbreantes de 3 luces cada uno del mismo estilo que los anteriores, para los laterales del paso. Como recuerdo de los fanales laterales que durante tantos años han procesionado, se acuerda que sean los basamentos para estos. Nudetes en alpaca plateada y cincelada a mano. 42 guardabrisas de cristal transparente sin serigrafía barroca. 42 coronitas en alpaca plateada y cincelada a mano como remate de los guardabrisas de cada candelabro. 4 pelícanos de 30 centímetros de altura cada uno en alpaca plateada y cincelada a mano. Cada pelícano irá con las alas desplegadas y a sus pies un nido, que asemeja una corona de espinas como recordatorio de la pasión redentora de nuestro Señor Jesucristo, con 3 polluelos cada uno, número místico alegórico de los clavos de Cristo. También en el mismo material que los pelícanos. Estas piezas serán los basamentos de donde parta el tronco común a modo de cepa o vid, como la sangre que emana del cuerpo de Cristo. Otras actividades, como la realización de un DVD o el regalo para sortearlo o subastarlo de un óleo donado por el hermano mayor de la cofradía, incrementan las posibilidades económicas del proyecto. Este óleo, al no ser ninguna persona agraciada con él, fue a parar, por decisión de los costaleros y a propuesta de uno de ellos, el anterior fabricano, Pedro Aceituno, a manos de la viuda de don José Carrillo, padrino de la bendición de la imagen, por sus desvelos con la hermandad y más concretamente con la imagen del Santísimo Cristo del Amor. Tras realizar algunas pruebas con las piezas en nuestra ciudad y tras muchos viajes a Sevilla, la culminación del sueño de los costaleros fue una feliz realidad la noche del 23 de febrero de 2007, cuando, a los pies del Señor del Amor, quedaban expuestos para disfrute de quienes contemplaron tan magnífica donación y satisfacción de los hermanos que habían colaborado en su realización. Es de justicia aquí nombrar a quienes, en nombre del cuerpo de costaleros del Santísimo Cristo del Amor, coordinaron el proceso desde sus inicios hasta su fin: Ángel Armenteros, Miguel Caballero, Tomás Díaz, Juan Jurado y Pedro Aceituno. La Junta de Gobierno, a través de su hermano mayor, recibía los candelabros para su colocación en el paso. Tras la aprobación por unanimidad de la Junta de Gobierno, la bendición de las piezas tuvo lugar el miércoles santo de 2007. Lástima que nuevamente la lluvia impidiera su estreno. Toda hermandad pasionista, estatutariamente, recoge la obligatoriedad de realizar tanto cultos externos como internos. El culto externo está suficientemente explicado en este documental a través de diferentes imágenes y capítulos. De los cultos internos hablaremos a continuación. Nuestra hermandad no es una excepción en la organización de los cultos. Si bien hemos señalado con anterioridad que el Señor del Amor no era objeto de culto interno hasta que llegó la imagen de Juan Abascal, es entonces cuando se toma conciencia de la existencia de esta representación de la pasión de Cristo y se determina que ha de hacerse primero una fiesta en su honor para después pasar a la concepción actual basada en un triduo que además se optó por celebrarlo coincidiendo con una de las solemnidades más importantes de la cristiandad, el Corpus Christi. Nuestros estatutos inciden en la adoración al Santísimo. Es en la Eucaristía donde realmente se hace presente Cristo bajo las formas del pan, cuerpo y el vino, sangre. Mucho más ahora para la hermandad, desde la reciente concesión del título y carácter sacramental. Los estatutos recogen en su articulado
la obligatoriedad de la celebración de un triduo en honor al Santísimo Cristo del Amor, coincidiendo con la festividad del cuerpo y de la sangre de Cristo. Amén de mucho trabajo en diferentes parcelas, en especial la cultural, en la concesión de este título ha sido importante el hecho de que estos cultos en honor al Cristo del Amor hayan tenido el sello sacramental que, si bien está igualmente presente en los cultos de la cofradía, aquí adquiere especial relevancia. No en vano, es fácil contemplar en los altares de culto, elaborados con gran esmero, una amplia y rica simbología que prepara la cofradía, diferentes elementos ornamentales que recuerdan la presencia de Cristo en la Eucaristía, como por ejemplo espigas de trigo, uvas, panes, además del cáliz que porta el Señor en sus manos, una preciosa obra de orfebrería, regalo de uno de nuestros cofrades y devotos suyos, Juan Francisco López Pareja. Altares que, cuando se estima conveniente, ven en sus peanas la presencia de los evangelistas. El asentamiento de nuestra sacramental hermandad en el espíritu de los evangelios queda más que presente como firme prueba de nuestra fe y adhesión a aquellos que nos han transmitido la vida del amor, de los amores, o los ángeles o arcángeles que nos cantan y ensalzan la presencia de quien se entregó por nosotros para redimirnos de nuestros pecados. Es cuidadosa también la elección del exorno floral que acompaña al Señor estos 3 días de culto, donde relucen flores pasionistas, las rosas, lirios o claveles, normalmente en color sangre, que realzan la ofrenda, así como la luz de la candelería o cirios escogidos para cada ocasión, sustento de nuestra fe. Si bien no hay que desmerecer la calidad artística y la simbología de cualquiera de los altares que se han montado para rendir culto al Señor, sí que hay que destacar, por su enorme brillantez, el elaborado en el año 2007, en el que sobre el fondo del techo de palio de la Virgen de la Esperanza se situaron por primera vez en un altar los candelabros cimbreantes donados por costaleros y devotos a su Señor. Ciertamente, no pudo haber mejor marco para proceder al juramento de la nueva Junta de Gobierno y Cuerpo de Camareras. Este juramento se realiza tradicionalmente a los pies del Señor del Amor, pues es el culto más cercano a la convocatoria electoral de la Hermandad. Ante él se jura fidelidad al espíritu estatutario y a los evangelios, así como el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el hecho de pertenecer a tan importantes instituciones una vez que se ha recibido previamente, con carácter obligatorio, el cuerpo y sangre de Cristo. Digno es también de reseñar que desde el año 2002 la gran mayoría de los componentes del cuerpo de acólitos y lectores que participan en el triduo celebrado en su honor son costaleros del Señor del Amor. También es muy significante y gratificante ver a su cuadrilla asistir de forma masiva. Los cultos consisten en el rezo del rosario eucarístico o ejercicio del Vía Crucis, Santa Misa, ejercicio de triduo, exposición del Santísimo, bendición y reserva solemne. Al terminar, tiene lugar un acto de cercanía de Cristo con sus devotos, costaleros y hermanos cofrades, el besapié. Resulta muy emotivo contemplar cómo, sin distinción de edades, centenares de personas pasan a besar los pies del Señor, a rezarle, a pedirle por ellos o por sus necesidades. Son las miradas las que hablan en estos instantes. Las palabras restan importancia a la súplica que nace del corazón de quien se enfrenta a su mirada. Pero si de miradas hemos de hablar, nos remitimos al próximo capítulo, donde la representación más pura del amor al amor de los amores adquiere la máxima expresión en los corazones de aquellos que están en el invierno de la vida, aquellos de los que aún hemos de aprender mucho, aquellos que, ante su presencia, lanzan al cielo un precioso himno, pescador de hombres. Son los ancianos de la residencia de las Hermanitas de los Pobres de nuestra ciudad. No podemos olvidar finalmente que el más importante altar de cultos, el más trascendental ejercicio de devoción diaria que se produce ante el Cristo del Amor, es el que tiene lugar día a día, allí, en su casa, en la parroquia de Cristo Rey. Ante él se arrodillan día a día decenas de personas y feligreses.
la presencia de esbotos, fotografías y objetos personales es constante a sus pies. El cofrade o costalero que está en un apuro o necesita de su consuelo o siente la necesidad de estar por unos minutos a solas con él, le busca, le reza, la oración que tan importante ha de ser en la vida cristiana. Por ello, se requiere que el Señor esté en esta su casa con la dignidad que merece. Es aquí donde hemos de tener particular recuerdo y mención a sus camareras, a su vestidor, sus fabricanos y a sus hermanos mayores. Unas porque mantienen su capilla en perfecto estado de limpieza, y también a él. Unos porque lo visten para cada ocasión litúrgica con acertada mezcla de sencillez, sobriedad y majestuosidad. Y otros porque se encargan de revisarlo constantemente, cuidándolo con cariño cuantas veces haya que desplazarlo, y finalmente quienes en su vida dieron ejemplo de cariño y devoción filial al Cristo del Amor, y se hicieron acreedores de unir su destino al del Maestro. Varias han sido las ocasiones en que el Cristo del Amor o su paso o alguno de sus enseres más preciados han salido de sus habituales dependencias de conservación o templo parroquial con motivo de cultos extraordinarios o exposiciones artísticas. Pero antes hemos de referirnos brevemente a los años 2005 y 2007, cuando la hermandad no pudo realizar estación de penitencia debido a la lluvia. Las decisiones adoptadas, en clara consonancia con la madurez que posee la cofradía, fueron unánimemente entendidas por los hermanos cofrades. Tras la suspensión se procede a trasladar los pasos donde hubieran estado tras acabar la procesión. Los momentos previos son duros, emocionantes, inciertos. Las lágrimas de los cofrades y costaleros y su impotencia no son sino una muestra más del cariño y del deseo de lo que pudo haber sido y no fue. Afortunadamente, ni en un año ni en otro faltó el calor de la gente, ni ese ramo de flores que las hermanitas de los pobres depositan a los pies del Señor. Una de las pocas levantás de ese día va por ellas y por sus ancianos, el resto de levantás por la buena gente que debajo del canasto mece al Señor con suavidad. En nuestra capital se han celebrado diversas exposiciones de enseres y bordados cofrades donde se han expuesto los del paso del Cristo del Amor, pero es de especial relevancia la exposición nacional que bajo el nombre de Muestra Nacional de Artesanía Cofrade, Monarco, se celebra anualmente en la ciudad de Sevilla. 2 han sido las presencias de enseres relacionados con el Cristo del Amor en los últimos años. La primera fue en 1999, aun cuando el canasto no había sido montado en Jaén. Su lateral y frontal fueron admirados en la muestra, junto a 2 de los evangelistas realizados por Lourdes Hernández Peña. Quienes allí lo contemplaron quedaron ya admirados por la suntuosa talla que mostraba el nuevo canasto. La segunda fue en 2005, cuando desde el 21 al 30 de enero y en una magnífica sede como fue las Reales Atarazanas de la capital hispalense, se expusieron el faldón trasero del paso, 2 de los evangelistas de las esquinas y finalmente la túnica de procesión del Cristo del Amor que donara la familia Aceituno López. La muestra este año recogió algunos enseres más de la cofradía, como piezas de la candelería de la Virgen, su nueva peana procesional, la columna de Jesús del Perdón, así como los arcángeles alados que acompañan al Señor atado a la columna. En cuanto a las salidas que ha realizado el Cristo para participar en una exposición, forzosamente tenemos que referirnos a la magna exposición sobre Jesucristo que se organizó en la Santa Iglesia Catedral de Jaén en 2000, bajo el nombre de En la Tierra del Santo Rostro. Dividida en 9 ambientes, el misterio completo del prendimiento se situó en la sala, cuyo título era Cargó con nuestros pecados. Un sábado 16 de septiembre, coordinados por la agrupación de cofradías, todos los pasos coincidieron para pasar por la calle Maestra. En el recorrido, el misterio realizó su habitual parada en las Hermanitas de los Pobres, entrando en la Puerta del Perdón al filo de las 9 de la noche. La exposición
se prolongó más de 3 meses y fue tal el número de visitantes que la contempló que fue ampliada unos días más de los previstos. La anécdota ocurrió el mismo día de subida a la catedral, cuando por las escasas medidas de la grúa que habría de bajar el canasto del Cristo a la casa de hermandad, hizo que se tuviera que ser trasladado por las calles a altas horas de la noche por un grupo de hermanos cofrades y costaleros, 20 inicialmente, que se duplicaron al final del trayecto, dando esa noche una hermosa lección de compañerismo, solidaridad y hermandad, pese a que el agotamiento fue palpable cuando, pasada la medianoche, el paso quedaba depositado en la casa de hermandad de la cofradía. Pero si de emociones hemos de hablar, retraigámonos al año 1996. La agrupación de cofradías invita a la hermandad a que uno de sus titulares presida el Vía Crucis del miércoles de ceniza en la catedral. El elegido fue el Cristo del Amor. Así, el miércoles de ceniza se subiría la imagen no sin antes aplazar la salida 1 hora por culpa de una copiosa nevada. La gélida tarde-noche culminaba su primera etapa con la entrada del Señor del Amor a la catedral y el desarrollo del acto de la imposición de la ceniza por el señor obispo. Después se procedió a la celebración del Vía Crucis itinerante, cuya primera estación se realizó en la Puerta del Perdón catedralicia, mientras que la última fue en la puerta de la residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres. Y por si no había sido suficientemente emotivo contemplar al Señor en el altar mayor de la catedral, verlo en la capilla de la residencia de ancianos durante 4 días, admirado, vanagloriado, amado por sus ancianos, era una experiencia que sobrepasaba los sentidos. Y si de sentidos y sentimientos hablamos, la mañana del domingo de febrero quedará anclada en la memoria de quienes la vivieron como una de las muestras más importantes jamás vistas del cariño hacia el pescador de hombres. La salida, de regreso a Cristo Rey, estuvo jalonada por las lágrimas de unos ancianos que, con mirada suplicante, nos pedían que no nos lo lleváramos de allí, que lo dejáramos unos días más. Algunos de ellos quisieron acompañarlo todo lo que pudieron. Manos entrelazadas, miradas perdidas que buscan los ojos del Señor y un hasta pronto que tendría plena vigencia apenas 6 años después. Y es que el último día de mayo de 2002, el Cristo del Amor volvía hasta esta su casa donde no puede haber más amor, el amor de los ancianos, aquel que cabe solo en el corazón humano. Ese se lo volvieron a regalar a Cristo. De nuevo, todo fueron facilidades en este año en el que se cumplía el 10º aniversario de la bendición de la imagen. El Señor, para la ocasión, de blanco con mantolín granate, subió en el paso de Jesús del Perdón, que a su vez sirvió de improvisado altar en el patio de la residencia. Al coincidir el triduo con el 50 aniversario de la cofradía, este tuvo que ser realizado forzosamente en acción de gracias al Señor por el medio siglo de caminar cofrade. Para el recuerdo quedará la imagen de los ancianos en la tibia mañana, sentados en el patio, delante del Señor, quizá recordando una vida que está en sus postrimerías, pero que siguen viviendo con alegría y resignación, con sus miradas puestas en Él. Y seguro que pidiendo por los más jóvenes, por nosotros, por sus costaleros. El día 2 de junio, el Señor regresaba a Cristo Rey, esperando con nostalgia volver a esta casa que destila amor, mucho amor. Diez años de vida cofrade, una forma de entender la vida, un sentimiento que se transmite de padres a hijos, una gran familia a la que une un inmenso lazo de amor, un rostro lleno de ternura, paz, resignación y bondad que aúna fuerzas, un cáliz que un puñado de jóvenes cofrades no quisieron que pasara de largo por sus vidas, la entrega personificada en horas y horas de ensayos,
Da igual que el calor abrase los cuerpos debajo de la parihuela de ensayos o de los faldones cada miércoles santo, pero tampoco el frío, ese frío de las largas noches de invierno, ese tampoco es obstáculo. Solo un día, una imagen, un momento íntimo en la retina y en la mente, el deseo de que el aldabonazo del llamador a la orden del capataz dé paso a erguir el cuerpo adosado al costal de los deseos, las penas y las esperanzas, y la confianza en ese capataz, que en muchas ocasiones irá de la mano de su pequeño hijo, o en sus ayudantes, los verdaderos ojos en la calle para guiar a ese puñado de cofrades que mecen con solemne alegría a su Señor. Un compromiso con esta hermandad sacramental que dispone de estos costaleros cuando necesite de ellos, y ese Señor al que nada faltará si le es necesario. La donación generosa de estas almas y estos corazones estará por encima de todo. La solidaridad con el hermano necesitado, el aliento cuando fallan las fuerzas, la bienvenida y acogida sincera al que llega por primera vez, y lo más importante, una devoción al Señor trianero que embriagó a su ser y a su existir, al que acuden en la necesidad y el apuro, pero también al que agradecen los favores recibidos por su misericordia. Todo esto se resume en palabras que resuenan desde hace 10 años, forjadas día a día, ensayo a ensayo, procesión a procesión, la cuadrilla de costaleros del Santísimo Cristo del Amor en su prendimiento. Cuadrilla forjada no solo en 10 años, sino que tiene su fuente en esos hermanos anderos que comenzaron hace 18 portando a estilo malagueño el pesado paso neoclásico y que siguió progresando a la par del nuevo, y que fue valiente para que, en beneficio de su salud y de la comodidad de su trabajo, se optara por el costal, para seguir avanzando en busca de la perfección, casi conseguida, aunque probablemente ni quieren que exista, porque eso les hará progresar año tras año, ensayo tras ensayo. Gran patrimonio tiene una hermandad cuando todos sus costaleros responden a estas ideas. Cuán orgulloso se ha de sentir el Señor del Amor por ser portado por esta su cuadrilla, siempre suya y nada más que suya, que le reza caminando, mostrando a esta ciudad el amor de Dios, que le dicen un te quiero verdadero a cambio de muy poco, que sienten la sangre del Señor como la suya mientras entregan su sangre empapada en el costal por Él, que ansían que llegue la hora del relevo, que nunca llegue el final, que saben que encerrarse no es el final de un camino, sino el inicio de otro camino para el año próximo. Poco importa el dolor, la lesión, el consejo pertinente de que no hagan ese esfuerzo. ¿Qué más da un poco de sacrificio si es por portar al que dio mucho más por ellos? Es su amor por el que nacen, viven y mueren, al que solo abandonarán si las fuerzas dejan de ser compañeras del viaje del costalero. Llegarán a los ensayos ansiosos, sonriendo, plasmarán en la fotografía un grupo de amigos que esa noche ensayó. Se fajarán con esmero, pues hay que prevenir riesgos. Costal firme en la cabeza, ensayarán cada vez con más peso sobre sus cuerpos, todos en su sitio, pendiente del refresco. Voceros, corrientes, fijadores, pateros, siempre concentrados en su trabajo. Después se juntarán para opinar, compartir sensaciones, intentar perfeccionar cualquier mínimo detalle que los ayude a mejorar. Ensayo tras ensayo llegará la mudá, el retranqueo, señal evidente de que el gran día está cercano, el día que esperan estos casi 100 corazones enamorados del amor. Ese día, los minutos parecerán horas y las horas días. Primero a levantar y a sembrar el amor, y de amor las calles de Jaén. Y mientras estén fuera del canasto, le seguirán con la mirada fija en él, atentos a dar ánimos a sus hermanos de cuadrilla. Chicotá tras chicotá, con la mirada de una banda en la que suena beso y traición, o al compás del amor, pero
con el rítmico sentir de los latidos de un corazón, ganándole metros al itinerario y perdiéndoselos frente a las ansías de que aquello no acabe jamás. Rachear de esparteñas que acarician el asfalto, miradas emocionadas a través de los faldones y un corazón que late acelerado cuando descubre al amigo, a la madre o al padre, a la esposa o a ese hijo que ojalá un día comparta la trabajadera con él. La última chicotá anunciará que el día se habrá esfumado como un azucarillo. Ahí quedó. Pasó el miércoles santo, donde una gran foto de la cuadrilla delante del paso será la señal de que el trabajo ha sido bien realizado. Ojalá el año que viene estemos todos en la foto. Eso es lo que se piensa. A veces la desgracia rompe la vida de algunos de ellos. Desde el cielo les animan, en esa tribuna celestial donde están tantos y tantos que mantuvieron prendida la llama del amor. Los abrazos y besos sinceros sellarán la unidad de quien se siente unido por un ideal, y pronto será la cita delante de un magnífico altar de cultos donde le rezarán de tú a tú. ¿Y qué sería de la cuadrilla sin el padre capataz? Los costaleros le ayudarán a montar y desmontar el canasto. Él dará todo por sus pupilos, les corregirá con vehemencia si el trabajo no fue de su agrado, y tendrá la enorme habilidad de saber lo que está ocurriendo debajo, como si fuera uno más de los costaleros. Sacrificio de horas robadas al ocio y al mejor de los oficios, la familia, los seres queridos que se arman de comprensión porque saben que sin él nada sería igual. Los costaleros le mostrarán fe ciega, saben que quieren lo mejor para ellos, el mayor de los abrazos, aquel en el que solo habla el nudo en la garganta y donde la palabra sobra, será para quien fue sus ojos unas pocas horas. Mi Señor del amor, un día viniste a esta orilla de verdes olivos. No buscabas a sabios ni a ricos, buscabas a quien fuese tu valiente costalero. Me miraste a los ojos, diciendo mi nombre. Te seguí y te rogué desde entonces que no me faltaran las fuerzas para ser tus pies cada miércoles santo. No te ofrezco mis pertenencias ni mis bienes, solo mi sudor, mi esfuerzo y mi trabajo. Necesitas que sea tus pies, tu corazón palpitante que anda por Jaén buscando sembrar el amor que tanto nos falta. Necesitas de mi cansancio, de mi amor que te quiere seguir amando. Sigue siendo mi amigo bueno y permíteme ansiar que un día me encuentre contigo. Viva por siempre mi Cristo del amor. Dedicado a todos aquellos que anónimamente habéis formado o formáis parte de esta cuadrilla de costaleros, quienes cada miércoles santo entregáis el corazón a vuestro Señor del amor y rezáis con vuestros pies por las calles de Jaén.